tenemos muchas dudas y es por eso que el director del Infonavit nos va a conceder una entrevista. El mismísimo Octavio Romero Oropeza nos va a contestar la siguiente duda. ¿En serio esta reforma le va a robar los ahorros del Infonavit a todos los trabajadores? ¿Será cierto o nomás son mentiras del señor Al-Azraqui? Además, el Frente Cívico Nacional ataca a la reforma del Infonavit. Y no solo eso, Laida Sansores ataca a los periodistas que la criticaron. También Harfuch ataca a los chicos malos en Sinaloa. Y finalmente, Claudia Sheinbaum ataca la brecha salarial. No te ataques, ya comenzamos. Te invito a que nos des un like, a que comentes, a que compartas, pero finalmente, atácame esa campanita a puro clic y a puro dedazo. Dedazo en caso de que estés en el celular, no pienses mal. Comenzamos SDP Noche, soy Poncho Gutiérrez. Convocan a un civilizado diálogo sobre la ley de Infonavit. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y el protagonista de 2 a 3 pleitos semanales, o sea, Ricardo Monreal, anunció que va a convocar un diálogo con sindicatos, con organizaciones patronales y con empresas para revisar la controversial ley del Infonavit, pero como ya estamos en medio de las posadas, estos encuentros van a tener lugar, se van a llevar a cabo después del 6 de enero, para no interferir con las fiestas decembrinas y no arruinarle a la chaviza el Día de Reyes. En declaraciones a medios de comunicación, Monreal dijo que Morena quiere escuchar la opinión de todos los involucrados para construir una ley que derrote la corrupción y las malas prácticas dentro del Infonavit. Eso fue lo que dijo él. Recordemos que el Senado ya había aprobado la ley del Infonavit, ya era un hecho pues, pero la reforma quedó congelada. ¿Por qué? Pues por un berrinche entre Dan Augusto y también Monreal. Y recordemos también que la nueva ley juega un papel básico y protagónico y heroico en el plan del gobierno de Claudia Sheinbaum para construir 1,000,000 de casas durante este sexenio. Incluso ya dijo el director de Infonavit que sin esta reforma, pues el Infonavit no va a poder construir ese 1,000,000 de casas. Y como les profetizamos y advertimos desde hace varios días, no aprobar la ley antes de concluir el periodo ordinario de sesiones le está saliendo muy caro a Morena. Aquí se los dijimos. Y ahora los intereses políticos y económicos podrían imponerse sobre los derechos de los trabajadores. Mientras tanto, el Inge Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, realizó una larga exposición, así como en mis épocas de secundaria, y pues aventó en la mañanera una explicación para exhibir actos de corrupción del pasado y destacó que estos podrían evitarse en el futuro con esta reforma. Y es precisamente el director del Infonavit quien nos va a responder varias dudas sobre la controversial reforma al Infonavit. Mi pregunta es, ¿me van a robar mis ahorros o solo son mentiras de mi tía la panista? Vamos a la entrevista y yo quiero agradecerle al ingeniero Octavio Romero Oropeza, quien ingeniero, usted ha sido protagonista en los últimos días de, pues, ahora sí que mucha discusión pública, mi pregunta es, yo sé que ya la explicó en la mañanera, pero mi pregunta es, ingeniero, ¿qué diferencia va a haber con el Infonavit en un futuro, si se aprueba ya esta reforma, que es una cuestión de semanas? ¿Qué diferencia va a haber con el Infonavit después de la reforma y que lo podamos contrastar con antes de la reforma? Hay diferencias. Primero, ¿por qué la necesidad de la reforma al Infonavit? La primera y más importante, porque nuestro país tiene un déficit de vivienda de más de 8 millones y no hay oferta de vivienda suficiente para quienes la requieran, sobre todo para los que menos ganan. Para que tengas una idea de lo que estoy diciendo, decirte que nosotros tenemos 7,300,000 derechohabientes que ganan menos de 2 salarios mínimos, que pueden perfectamente bien venir al Infonavit y pedir un crédito de 500, 600,000 pesos y tendríamos que dárselos, pero que no vienen porque no hay vivienda en el mercado. De ese precio. De ese precio.
Entonces, la primera parte de la reforma tiene que ver con el hecho de que Infonavit va a a constituir una empresa constructora y vamos como objetivo por 1 millón de viviendas para la gente que de menos ingresos para poder darle la posibilidad de acceder a una vivienda a quien hoy no la tiene y que tiene derecho a un crédito. Y si en esta reforma el Infonavit no tendría facultades para construir este millón de casas? No, por eso tuvo que reformarse el artículo 123 para permitirle de la Constitución, para permitir que el Infonavit pueda construir y comprar suelo. Entonces, Digamos que esta reforma le da esta capacidad, ¿no? y en la parte constitucional, el 123, pero ahora hay que irnos a la reforma del Infonavit y ahí lo que se requiere es darle al Infonavit una gobernanza ágil, una forma expedita de hacer las cosas, porque es mucho el trabajo que tenemos por delante, pero principalmente, Poncho, necesitamos que esto sea transparente, porque a lo largo de muchos años se han venido haciendo mal las cosas en el Infonavit. Hasta la Escuchamos de un administración. escándalo en la mañanera que ahí se tomó, ahí como maestro explicó en una presentación sobre unas cantidades groserísimas, asquerosas de dinero en cosas que luego a veces ni terminamos de entender qué eran. Eh, a ver, esto técnicamente la reforma lo evitaría. Sí, porque el problema es que hoy en el Infonavit hay 3 directores generales. Está quien te habla ahorita, que es el director, hay toda una infraestructura de funcionarios, de técnicos que hacen que funcione el Infonavit, pero al lado mío hay un director general del sector de los trabajadores y hay un director general del sector de los empresarios. El famoso Estamos al mismo nivel, tripartita, ¿no? Gobierno, trabajador y empresarios. nada más que estas 2 direcciones generales a las que me refiero no hacen nada, excepto que tienen influencias al interior del Infonavit. Y lo que estamos buscando es que el Infonavit, sin perder su naturaleza tripartita, es decir, el Infonavit tiene un órgano máximo de dirección que es la Asamblea General. Esta asamblea es tripartita, el mismo número de representantes de los trabajadores, el mismo número de representantes del gobierno, el mismo número de representantes de empresarios. Luego viene el otro órgano de gobierno que es el Consejo de Administración, tripartita, mismo número de integrantes de los 3 sectores. ¿Qué es lo que estaría cambiando? Que desaparecen las 2 direcciones generales, estas, que no cumplen ninguna función sustantiva, y que se va a permitir a la Auditoría Superior de la Federación que pueda revisar las cuentas del Infonavit, que pueda revisar el otorgamiento de los contratos, que pueda determinar por qué no se han hecho investigaciones en todos los desarrollos que hoy están tirados, que le ha costado muchísimo dinero al Infonavit, es decir, al Fondo de Ahorro de los Trabajadores, y por qué todo el mundo se ha quedado callado. Entonces, hoy día, cuando la Auditoría Superior de la Federación quiere hacer una investigación, se opone el sector de los trabajadores y se opone el sector de los empresarios. No permiten la entrada de la Auditoría Superior de la Federación porque argumentan que el dinero es privado. El dinero no es privado, el dinero es sagrado. El dinero es propiedad del ahorro de los trabajadores y cumple 2 funciones, Poncho. La primera es que el trabajador pueda acceder a una vivienda, pero si por alguna razón el trabajador no accede a una vivienda, su dinero permanece en el fondo y cuando se retira, cuando se jubila, se va a su fondo de pensión. Entonces, es un dinero que hay que cuidarlo,
que hay que procurar que genere rendimiento, que no pierda valor, y hay que procurar que no se lo roben. Hay una frase que están repitiendo mucho, principalmente, ni siquiera me voy a meter yo con medios de comunicación, pero la están repitiendo mucho los grupos opositores políticos que dicen, como ya se quedaron sin dinero para lo que sea, las becas, las pensiones, lo que sea, ahora van a robarse los ahorros de los trabajadores, del Infonavit. Hay gente que a veces por la desinformación, incluidos amigos míos, me dicen, ya mejor voy a sacar mis puntos o voy a ver qué me compro con lo que tengo antes de que me lo quiten. ¿Usted puede garantizar, desmentir, asegurar, jurar que se van a manosear los ahorros de los trabajadores con esta reforma? Mira, Poncho, son muy ignorantes quienes dicen eso, y en algunos casos, y en otros casos son perversos, y en un tercer caso son ignorantes y perversos. Mira, el dinero que hay en el fondo de ahorro de los trabajadores no forma parte del presupuesto del gobierno. La Secretaría de Hacienda y el gobierno federal no pueden tocar este dinero porque no forma parte del presupuesto público. Es un fondo de ahorro de trabajadores que solo se puede utilizar para dar financiamiento para adquisición de viviendas, o, si así lo decide el trabajador, el día que se retire o se pensione, para su jubilación. Es un fondo que por su naturaleza, de forma constitucional, no hay manera que el gobierno le pueda meter la mano. Ni con la reforma aprobada. Absolutamente, la reforma no tiene nada que ver con hacia dónde van a ir los recursos. Al contrario, garantiza que se ocupe para la construcción de vivienda que tanta falta le hacen a los trabajadores. Por eso digo que son muy ignorantes, algunos son también muy perversos, y hay algunos que son ignorantes y perversos. Así es una característica de la oposición. Y ya para terminar, ingeniero, una opinión suya muy personal sobre qué riesgos, qué candados se debería poner a la reforma que usted considere, pues esto es insuficiente, esto podríamos mejorarlo, esto lo podríamos dejar todavía más claro. Yo creo que los legisladores deberían de garantizarle al Infonavit, o mejor dicho, a los trabajadores que tienen dentro del Infonavit su fondo de ahorro, deberían de garantizarle transparencia y la posibilidad de que sea la Auditoría Superior de la Federación quien determine el buen uso de los recursos año con año en el Infonavit. Los legisladores deberían no dejar pasar esto, porque hoy día, insisto, el sector de los trabajadores y el sector de los empresarios no quieren que el Infonavit audite, se amparan contra los resolutivos del Infonavit. Entonces, mi recomendación a los legisladores es que garanticen que en el Infonavit tiene que haber la presencia de la Auditoría Superior de la Federación. Ingeniero, muchísimas gracias. Vamos a estar bien al pendiente de lo que pase con este tema, que pues sí es una pausita en estos días, pero en cuanto estemos ya en los primeros días de enero, seguramente se va a volver a hablar del tema de la reforma al Infonavit y todos los temas que salgan. Ingeniero, muchísimas gracias. Ahora hablaremos del Frente Cívico Nacional, que está llamando a una movilización en contra de lo que sea, pero en esta ocasión precisamente del Infonavit. Acá les profetizamos hace unos días que no haber aprobado esta ley del Infonavit en diciembre le iba a dar a la oposición la oportunidad de gritar y jalar agua para su molino durante las fechas navideñas. Pues ahora resulta que los expertos ingenieros hidráulicos, expertos en todo, del Frente Cívico Nacional, uno de los tentáculos de la Marea Rosa, ha convocado a la movilización en contra de esta reforma del Infonavit. En un comunicado, el organismo dice que el gobierno federal no tiene derecho a disponer de los ahorros de los trabajadores y a usar ese dinero. En serio eso dicen, como que se van enterando en qué consiste el trabajo del gobierno. Con fines electorales, dicen ellos, y para las faraónicas obras producto de las ocurrencias de López Obrador. Es un discurso hecho para las tías panistas que se informan en Atypical y que no entienden cómo funciona el gobierno, la realidad y el mundo. Así es como funciona la asignación de recursos. O sea, quítale a todos, a los que sí pagan impuestos,
y dáselos al Tren Maya o yo qué sé. No sorprende que hoy no tengan poder alguno para aprobar, ni siquiera modificar el presupuesto. Por eso son minoría, porque han subestimado la inteligencia de muchos mexicanos. Además, estos cuates del Frente Cívico Nacional aprovecharon para darle un raspón a Alejandro Murat, el redimido senador morenista y ex malvado priista director del Infonavit en tiempos de Enrique Peña Nieto. Un personaje que nunca les indignó hasta que se fue a Morena. Entonces sí, ¿qué pasó? Es lo peor que le pudo pasar al Infonavit y etcétera, etcétera. Que sí, Morena tiene razón y los simpatizantes de Morena y los izquierdistas y los mexicanos en general tienen toda la razón al exigir que Morena ya no esté integrando a estos personajes a sus grupos del nuevo gobierno del segundo piso de la 4T. Claro que tienen razón. Punto y aparte, los cuates de la oposición ahora sí se indignan cuando uno de los suyos se va a Morena después de que durante décadas nunca les importó las cochinadas de las que fueron acusados. Finalmente, nuestro cómico Frente Cívico Nacional señala que va a apoyar las reformas que permitan la mejora de vida de los trabajadores. Eso dicen ellos. ¿Quién sabe cómo lo van a apoyar? ¿Quién sabe cómo lo van a hacer? Porque no tienen ni un solo legislador. O sea, nada más van a poder ver de lejitos a las personas que toman decisiones. O quizá podrían ayudar, no sé si telepáticamente o vibrando alto, no lo sé. Y finalmente, anunciaron que planean realizar estas movilizaciones en enero próximo, porque también en la oposición necesitan vacaciones, se requiere descansar, porque eso de perderlo todo en tan poco tiempo también es muy agobiante. Hablemos ahora de otras cosas más serias. Los golpes de Omar García Harfuch están generando reacción en los chicos malos. Cambiando de tema, se reportó una balacera en un barrio residencial de Culiacán, en la que perdió la vida un agente de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Según medios locales, el autor intelectual del ataque sería Alfredo Beltrán Guzmán, alias El Mochomito, e hijo del famoso líder criminal Alfredo Beltrán Leiva. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó en un tuit el fallecimiento del agente y elogió el trabajo que llevan a cabo las fuerzas de seguridad allá en el norte, en la región. Este incidente ocurre cuando se cumplen exactamente 100 días de una horrible disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa que ha cobrado la vida de más de 600 personas, imagínense ustedes. En este tiempo, la Secretaría de Seguridad ha llevado a cabo 21 operativos y han detenido a 29 importantes generadores de violencia, incluyendo a Hernán N., alias El Mero Mero, un tío de Ovidio Guzmán. Otro dato que llama la atención: desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, o sea, en menos de 3 meses, se han decomisado 1,168 kilogramos de fentanilo, equivalentes al 12.5% de todo lo que se decomisó durante el sexenio de AMLO. Una décima parte de los últimos 6 años en solo 3 meses. Por eso no sorprende que las bandas delincuenciales, que los chicos malos, busquen responder a las autoridades federales de esta manera. Y lo ocurrido ayer en Culiacán debe servir de alerta a Harfuch y a su gente para evitar más pérdidas de vida. Ahora hablaremos de una cosa que tiene a todo Morena y a todos los simpatizantes de la 4T en dilemas, ya sea enojados, ya sea titubeantes, ya sea tímidos o muy confundidos. Laida Sansores vuelve a defender a Lavalle y ahora hasta se lanza en contra de quienes la criticaron, o sea, Álvaro Delgado específicamente. Laida Sansores volvió a defender el nombramiento de Jorge Luis Lavalle como secretario allá en Campeche. A pesar de que el señor pasó un tiempo en prisión por el caso Odebrecht, y a pesar de que fue criticado por AMLO, y a pesar de que es uno de los personajes panistas más representativos de todo lo que no queremos que vuelva a estar en el gobierno, Laida Sansores, la morenista, lo sigue defendiendo. En su programa de televisión semanal, la gobernadora aseguró que no hay una sola prueba en contra de Lavalle y que cuando se comete una injusticia contra un campechano, ella no se va a quedar con los brazos cruzados. Además de defender a Lavalle, también se lanzó en contra de Álvaro Delgado, el periodista de izquierda. Lo criticó por criticar el nombramiento de Laida, exigiéndole presentar pruebas en contra de su flamante secretario. No me crean a mí, no se enojen conmigo. Vamos a escucharlo de viva voz de Sansores. Todos estos periodistas
que parece ser que no tienen idea de lo que es la presunción de inocencia, pero que es un principio que a los que todos debemos ajustarnos. ¿Por qué señalarlo si no ha sido sentenciado? Si no se ha presentado una sola prueba, y yo quisiera que Álvaro Delgado, quien desata este linchamiento político, nos presentara cuando menos una prueba. No la hay. Híjole. Laida Sansores está en constante evolución, en desarrollo de personaje, diría la chaviza. Ella forma parte de ese club de políticos que ya llegaron al quinto partido, algo que la selección mexicana nomás no puede presumir. ¿A qué me refiero con esto? Laida inició su carrera en el PRI, luego pasó por el PRD, luego por MC, luego por el PT y finalmente en Morena, su quinto partido. Y no está mal cambiar así de colores, de verdad, a mí no me molesta, no tengo tanto problema, o no necesariamente cuando se habla de cambiar de partidos, uno va en constante evolución. Y también se entiende que tenga amigos en todos los partidos y de todos colores y sabores. Qué bueno que se le facilite la amistad, todo bien hasta ahí. Pero una cosa es ser amigo de todo el mundo, y otra es de plano recoger a un político que está más quemado que la cajeta y todavía atacar a los periodistas que critican esta enorme incongruencia. Incluso ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella dijo que ella no hubiera invitado a Lavalle a su gobierno. Ahora que si hacemos un sondeo entre políticos de Morena, es muy probable que todos estén de acuerdo con la presidenta. De ese tamaño es el trompo que se echó Sansores a la uña, un nombramiento sin apoyo alguno dentro de su partido. Y es un tema de reflexión y es un tema de mucha autocrítica y es un tema de disposición, amigos, a la crítica dentro de Morena. A ver, nosotros entendemos que haya un tipo de pragmatismo político, incluso AMLO decía que hasta el agua bendita, recuerdo, algo así decía la frase, que ni el agua bendita era químicamente pura. Yo entiendo que en política se tiene que optar por inconvenientes. Y entiendo que a veces por el tema de un voto para aprobar una reforma que va a beneficiar a mucha gente, pues tienes que negociar con los más indefendibles. Pero eso no significa que vas a levantarte de tu silla, aplaudirles, decir que son héroes, perdonarlos, bautizarlos y peor aún, enojarte con la gente que te critica por una incongruencia tan grande como agarrar a uno de los personajes más criticados por la izquierda durante muchos años. Es como si, imagínense ustedes, es como si algún personaje muy querido de Morena, no sé, ni siquiera voy a dar un ejemplo. Ustedes cierren los ojos, imaginen a ese morenista, a ese guinda que tanto quieren, que tanto siguen y que tanto adoran, imagínense. Y que un día llegue y les diga, voy a invitar a Felipe Calderón, a mi equipo de trabajo, y que uno diga, ¿cómo? ¿Es broma? Y que diga esta persona, no, porque la verdad es que fue el mejor presidente que tuvo México, y la verdad es una gran persona, y él hizo lo correcto en su momento. Creo que todos tendríamos el válido derecho y tendríamos la inconformidad completamente justificada de decir, perdón, pero no. Puede que simpatice con tu proyecto, con tus opiniones en el pasado, con tu manera de hacer política, con tu proyecto para ayudar a la gente, pero yo no voy a aplaudirle a una persona solo porque tú me dices que le aplauda. Eso caería en el culto a la personalidad. Y no somos esos zombies robots que tanto asegura la oposición, que somos en la izquierda. Somos personas que podemos ejercer una simpatía crítica. Y lo que tenemos que hacer en este momento es exigir congruencia. Si durante tantos años criticamos a un personaje que todavía trae un brazalete porque sigue en proceso judicial por uno de los peores escándalos y que además gestionó, independientemente de lo que se le acuse, lo que sí es un hecho, que no requiere evidencia judicial, es que él se encargó de aprobar la reforma energética. Él la gestionó con su bancada de panistas. Presuntamente sobornó a estos para que aprobaran la reforma energética y ya sabemos cómo nos fue. Ahora, si se comprueba lo que se le ha acusado, él sobornó y recibió sobornos por parte de cabilderos de estas empresas para que los panistas, ahí está el video en el que reciben todos los fajos de billetes. Ese video que cuando se los enseña, sí, pero Bejarano, sí, pero los panistas lo recibieron, fueron sobornados en la bancada panista, coordinados por esta persona. Y esta persona ahora llega a Morena, se quiere bautizar, y con una válida crítica de Álvaro Delgado y Alejandro Páez
y de Meme Yamel, y de Manuel Pedrero, y de Vicente Serrano, y de todos los personajes que tienen el absoluto derecho a decir esto no está bien, esto es criticable, lo mínimo que se espera en un funcionario de la 4T es salir a explicar por qué, salir a dar justificaciones. Lo último que se puede esperar es criticar a los mismos periodistas que durante años criticaron a esa persona que ahorita estás abrazando. No se trata de eso. Simpatía crítica siempre, independientemente de quién sea el personaje que te dice no me critiques o eres un traidor a la 4T. No se trata de eso. El compromiso es con la gente. Y si no me creen a mí, me gustaría que la gobernadora de Campeche le preguntara a su gente qué opinan de esta nueva adquisición. Y hablando de cosas nuevas y otra manera de hacer política, hablemos de la brecha salarial. En México, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres es de aproximadamente un 15%. Esto significa que si un hombre cobra 100 pesos, por ejemplo, por un trabajo específico, generalmente una mujer solo recibe 85 pesos por la misma chamba. Obviamente esto es un promedio y esto varía según la industria o la región del país. Lo digo para que no empiecen con, pero yo conozco a alguien que sí, no es siempre, es un promedio. Y es por eso precisamente que la presidenta Claudia firmó el decreto con el que entran en vigor nuevas leyes en materia de igualdad sustantiva. ¿En qué consisten estas leyes que hacen que tu tío diga ni machismo, ni feminismo, igualismo? Consisten en que se van a reformar 7 leyes secundarias que, para no entrar en tecnicismos, en pocas palabras, ordenan a todos los gobiernos locales a llamar las cosas como son. Brecha salarial. ¿Para qué? Para identificarla y para exigirle a las empresas y gobiernos locales que quien se atreva a pagarle menos a una dama por hacer la misma chamba que un señor, se las va a ver con mamá gobierno. Pero con quien tú te las vas a ver si no te atreves a tocarme la campanita es conmigo, porque por favor te suplico que jamás me desampares y que jamás me quites ese estímulo de seguir informando. Te pido que nos des también un like, que comentes, que compartas y efectivamente, ya que hiciste todo esto en ese orden, ahora sí, finalmente, amigo y amiga, tócame la campanita. Te recuerdo que mañana estaremos aquí en SDP Noche y muy temprano con mi queridísima Estefanía Veloz en SDP Mañana. Soy tu servilleta, Poncho Gutiérrez, y muchas gracias.